Buenas noches con todos, mi nombre es Marco Antonio. En esta oportunidad vamos a ver lo que es manejo de líquidos y electrolitos en pacientes quirúrgicos. Este es el índice. La exposición se ha basado en manejar conceptos esenciales y necesarios para lo que es específicamente el tratamiento de trastornos electrolíticos de sodio y potasio, sobre todo. Bien, con respecto al balance hidroelectrolítico es la forma en que el organismo regula el volumen de líquido corporal total y electrolitos para mantener un equilibrio. Este puede ser positivo cuando los ingresos son mayores que los egresos, negativo cuando los egresos son mayores que los ingresos o neutro cuando los ingresos y los egresos son iguales. Con respecto a la regulación del líquido corporal, hay que mencionar que, por ejemplo, en un recién nacido, el agua corporal total es el 80% del peso corporal total. Este porcentaje disminuye con respecto a el aumento de la edad. Para un varón adulto promedio, el agua corporal total es 60% del peso corporal total. Y para una mujer adulta promedio, un anciano, sería un 50% del peso corporal total. Sabemos que los líquidos corporales se dividen en dos, líquido extracelular y líquido intracelular. El primero se puede dividir en plasma y líquido intersticial. Cuando hablamos de un compartimento de líquido extracelular, tiene que estar equilibrado entre cationes y aniones, cationes de carga positiva y aniones de carga negativa. En el extracelular, el catión principal es el sodio y los aniones principales serían el cloruro y el bicarbonato. Sin embargo, en el intracelular, el catión principal sería potasio y magnesio. Los aniones serían fosfato y sulfato y aniones orgánicos de carga negativa, proteínas. Ahora, es importante tener en cuenta la concentración del medio externo de la célula, porque algunas alteraciones, las alteraciones electrolíticas van a entenderse mejor con los efectos que ocurren al haber medios hipotónicos o hipertónicos. En la membrana de la célula existe la bomba sodio-potasio, dirigido por ATP. Esta bomba es la encargada principalmente del intercambio de iones y proteínas entre los tres compartimentos, plasma, líquido intersticial y intracelular. Pero, ¿qué ocurre con el agua? El agua no depende de esta bomba, se difunde libremente y se distribuye uniformemente, pero se distribuye principalmente por ósmosis. ¿Qué quiere decir? El proceso de ósmosis quiere indicar que el agua se distribuye hacia un lado, atraviesa una membrana semipermeable hacia un lado en donde hay más solutos, más concentración de solutos. Entonces, si nosotros tenemos un medio exterior a la célula que sea isotónico de igual concentración, el agua no entra ni sale a la célula, porque hay igual concentración de solutos en ambos lados, fuera y dentro de la célula. En cambio, si hubiera un medio hipotónico, el agua encontraría más solutos dentro de la célula, por lo tanto entraría agua hacia dentro de la célula. Y esto se puede entender, como vamos a ver más adelante, que podría haber un incremento, una forma de edema, de aumento de ciertas presiones a nivel, por ejemplo, craneal, ¿no? Si encontramos un medio hipertónico, entonces el agua encuentra mayor soluto afuera, por lo tanto la célula se deshidrata. Ahora, la osmolaridad plasmática tiene tres principales determinantes, que serían el sodio, la glucosa y la urea. Y se calcula de la siguiente manera. Es igual a 2 veces el valor de sodio más glucosa en 38 más el BUM, que sería el nitrógeno ureico en sangre, sobre 2.8. Ahora, con respecto a los ingresos y pérdidas de líquidos en un concepto ideal, por así decirlo, el ingreso de agua vamos a considerar 2100 mililitros por día aproximadamente entre los líquidos o agua de alimentos que ingresan. Y con respecto a algunas reacciones como la oxidación de hidratos de carbono que aportarían unos 200 mililitros por día, un total de 2300 mililitros por día de ingreso de agua. Con respecto a los egresos, las pérdidas, 700 mililitros por día en lo que son las pérdidas insensibles a través de la respiración y a través de la piel, 100 mililitros por día, lo que es el líquido perdido por el sudor, otros 100 mililitros el líquido perdido por heces,
y 1.400 mililitros por día de líquido perdido a través de los riñones, que sería un total de 2.300 mililitros. Entonces, en un contexto ideal, tanto lo que ingresa es igual como lo que sale. Ahora, hay pérdidas insensibles según ciertas condiciones del paciente. Vamos a tener en cuenta esta fórmula inicial. Las pérdidas insensibles basales, que son igual a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente está intubado, también hay pérdidas insensibles de aproximadamente 500 mililitros o 20 mililitros por hora. Cuando el paciente presenta taquignia, la pérdida insensible se calcula de la siguiente manera. Por cada 5 respiraciones por encima de una frecuencia respiratoria mayor o igual a 20 respiraciones por minuto, se añade 4 mililitros por hora. Y pérdidas insensibles por fiebre, de 38 a 38.9, 20 mililitros por hora, 39 a 39.9, 40 mililitros por hora, y de 40 a 41 grados Celsius, 60 mililitros por hora. Estos se va a ver más adelante cómo es que se utilizan en ejercicios. Bien, con respecto a la hipernatremia e hiponatremia, algunos conceptos esenciales: requerimiento basal de sodio, 2.000 equivalentes por kilogramo por día, sodio sérico de 135 a 145, pero esto es en un contexto en donde no haya alteración de la glucosa. Si la glucosa está baja o alta, se halla un sodio corregido, que sería sodio más 0.016 por glucosa menos 100. Y el sodio en orina normalmente sería menos de 20.000 equivalentes por litro. En lo que es la clínica, la hiponatremia, la clínica de hiponatremia tiene principalmente su origen en el sistema nervioso central y se asocia a intoxicación celular con agua. Como había mencionado anteriormente, hiponatremia es un medio externo hipotónico. Entonces el agua encuentra mayor solutos dentro de la célula y por lo tanto ingresa. Y como el agua la célula se llena de agua, entonces hay una intoxicación celular con agua y un aumento de las presiones intracraneales, ¿no? Entonces el paciente que pueda presentar hiponatremia puede tener clínica de aumento de presión intracraneal. En la hipernatremia, donde ocurre una hiperosmolaridad, va a haber un origen en el sistema nervioso central, pero aquí hay una diferencia. Puede ocurrir tracción sobre los vasos por la deshidratación celular, provocando hemorragias subaracnoideas. La hiponatremia, se entiende como menos de 135, cuando es leve de 125 a 135, moderada de 115 a 124, grave de menos de 115 o independientemente del nivel, si existen síntomas graves. La hipernatremia, mayor de 145, pero existen dos tipos de hipernatremia: la hipernatremia asintomática o la hipernatremia grave de frente. ¿Cuándo es hipernatremia grave? Cuando es 160, mayor de 160, mayor o igual de 160 o síntomas independientes del nivel. Y con respecto a los tipos, según su rapidez de instauración, tanto para la hiper como la hiponatremia, cuando es menos de 48 horas, agudo, crónico, cuando es más de 48 horas. Y con respecto al tratamiento, para corregir casos de hipernatremia se va a utilizar la forma del déficit de agua. Déficit de agua que lo voy a explicar más adelante. Ahora, es importante tener en cuenta que en caso de normotremia, hiponatremia, aunque el sodio tenga propiedades osmóticas y electrolíticas muy asociadas al agua, no necesariamente se explican las alteraciones de sodio con las alteraciones del agua. Entonces, tanto hipernatremia como hiponatremia pueden existir en hipovolemia, normovolemia e hipervolemia. Y para cada uno de estos 6 casos hay causas específicas que son importantes repasar. En esta oportunidad no nos vamos a centrar en eso, pero vamos a ver indicaciones de tratamiento de forma general. Por ejemplo, en la hipernatremia, cuando sea hipovolémica, primero solución salina normal. Luego se trata el trastorno de concentración, que sería la hipernatremia como tal. Una vez que se logra el volumen adecuado, el trastorno de concentración se trata con un líquido hipotónico, como dextrosa 5%. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir lentamente el sodio a 0.5 milicarbones por hora o 12 por 24 horas. En el caso de hiponatremia, la mayoría de los casos se puede tratar con restricción de agua libre.
y si es grave, dar sodio. Objetivo, reponer lentamente 0,5 por hora o 12 en 24 horas. Si es hiponatremia menos de 120, hay que reponer hasta 125 en el primer día. Con respecto al potasio, conceptos básicos: requerimiento basal de potasio 1 miliequivalente por kilogramo por día, potasio sérico 3.5 a 5.0 y potasio en orina de 10 a 700. Con respecto a la clínica, en lo que es hipercalemia leve es asintomática, más EKG normal. Y si es hipercalemia moderada o severa, es sintomática y con un EKG alterado. Y hay alteraciones específicas cuando es moderada o severa, aunque puede no existir correlación clínica electrocardiográfica. Y la clínica de ocurrir se asocia principalmente al fracaso de la contracción normal del músculo liso gastrointestinal, músculo esquelético y músculo cardíaco. Ahora, en la hipocalemia leve, que se va a considerar un déficit de 5%, y esto es importante a la hora de reponer potasio, se trata de forma oral. La hipocalemia moderada, déficit de 10%, tratamiento intravenoso, y la hipocalemia grave, déficit de 15%, tratamiento intravenoso. Entonces, a la hora de tratar la hipocalemia, hago dos preguntas: ¿cuánto reponer y cómo reponer? ¿Cuánto reponer? Requerimiento basal, que ya lo mencioné al inicio, 1 miliequivalente por kilogramo por día, más el déficit, que sería 50 miliequivalentes por kilogramo, y según el grado. ¿Cómo aplicarlo? Lo vamos a ver en un caso más adelante. ¿Y cómo reponer? Elegir la vía periférica o central. Ojo para esto, que el potasio se tiene que dar siempre lento y diluido, o si no hay riesgo de arritmias, flebitis o necrosis. Y aquí están sus límites. La velocidad máxima de infusión sería de 10 miliequivalentes por hora, por una vía periférica hasta 40 miliequivalentes por litro, y cuando es central hasta 50-60 miliequivalentes por litro, siempre con monitoreo. En lo que es líquidos y electrolitos, es importante mencionar que cuando hay déficit de volumen extracelular puede ser, según la clínica, agudo o crónico. Si es agudo, hay clínica cardiovascular y del sistema nervioso central. Si es crónico, es lo mismo, pero se añade clínica de tejidos, de turgencia de piel y ojos fundidos. Ahora, con respecto a las soluciones electrolíticas de administración parenteral, lo importante en este caso es evaluar las concentraciones de sodio y potasio en cada una de estas soluciones. Y algo adicional es, por ejemplo, considerar las concentraciones de electrolitos en los líquidos corporales. Por ejemplo, la bilis o plasma, que tiene sodio de 145, potasio de 5, el líquido gastrointestinal, ¿no? Cuando estamos hablando de vómitos, de sonda nasogástrica. El sodio tiene 65 de sodio y potasio de 10, la hidróxido normal tiene sodio de 40-60, potasio 20-30, la diarrea de porciones líquidas, sodio en 50, potasio 35, sudoración o fiebre, sodio de 10 a 40, potasio 4 a 5, que es algo que vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto a la administración de líquidos en los diferentes tiempos quirúrgicos, preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, hay algunas ideas a tener en cuenta que son importantes. La determinación de volumen de líquido de mantenimiento en ausencia de los trastornos existentes se calcula de la siguiente manera, según el peso. Primero, de 0 a 10 kilos, dar 100 mililitros por kilogramo por día. Para los siguientes 10 a 20 kilos, dar 50 mililitros por kilogramo adicional por día. Para peso mayor de 20, dar 20 mililitros por kilogramo adicional por día. Y ojo, a esto se tiene que añadir las pérdidas adicionales según la patología que tenga el paciente. En el intraoperatorio, cuando se da la anestesia al paciente, esta va a hacer que se pierdan los mecanismos compensatorios. Y si el volumen necesario, el volumen que el paciente ha necesitado en el preoperatorio no ha sido corregido adecuadamente, el paciente fácilmente entra en hipotensión. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta en el preoperatorio es que es importante corregir el volumen requerido en el paciente para evitar complicaciones en el intraoperatorio y en el postoperatorio. La inestabilidad hemodinámica durante la anestesia se evita mejor haciendo tres cosas: corrigiendo las pérdidas de líquidos conocidas,
reemplazando las pérdidas en curso y proporcionando una terapia de mantenimiento del líquido adecuada antes de la cirugía. En el postoperatorio, el volumen que se va a considerar va a ser déficit de pérdidas pre o intraoperatorias, las pérdidas actuales postoperatorias y el líquido de mantenimiento que necesita el paciente. En contexto de una función renal normal y una producción de orina adecuada, se puede agregar potasio a los líquidos intravenosos. Bien, ¿cómo dar volumen en 24 horas en contexto de goteo? Hay una nota a considerar. Por ejemplo, el factor goteo estándar de un equipo de venoclisis, que sería el equipo de suero, es de 20 gotas por mililitro de solución. Es decir, el equipo de venoclisis da 20 gotas por mililitro. En un caso hipotético, yo quiero darle a un paciente 3.882 mililitros. Yo voy calculando cuántas gotas hay en 3.882 mililitros. El número de gotas sería 20 gotas por mililitro por el volumen, que sería 77.640 gotas. Entonces, yo digo, esta cantidad de gotas las doy en 24 horas. ¿Cuántas gotas? Las doy en un minuto. Hago mi regla de 3, 53,9 gotas por minuto. Así puedo hallar, entendiendo paso a paso. De una forma más rápida, utilizo la fórmula. Número de gotas igual a volumen, 3.882, sobre número de horas. ¿En cuánto lo voy a dar? 24. Pongo 24 por 3. Opero y me sale lo mismo. Es en gotas por minuto. Ahora, ejercicio con sodio. Paciente varón, 70 kilos, tiene sodio sérico, 125 miliquevalentes por litro. Ok, 125 está por debajo de 135, que sería lo mínimo. Entonces, hiponatremia moderada. ¿Cómo debo reponer? Ya lo había mencionado. Reponer lentamente 0,5 en 1 hora, 2 en 24. Si es menor de 125, si es menor de 120, hasta 125 en el primer día. ¿Cuánto debo reponer? Aquí se va a utilizar la fórmula de Adrogué-Madias, que va a calcular la variación de sodio sérico. ¿Qué es lo que quiere decir? Sodio del líquido de infusión que yo voy a usar menos el sodio que tiene el paciente sobre el agua corporal más 1. Entonces yo digo, si voy a usar cloruro de sodio 0,9%, el cual tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio, voy calculando 154 menos 125 que tiene el paciente. El agua corporal total, que es un varón. El varón que tenía 60% del peso corporal total, 0,6 por 70 más 1, calculo 0,67 miliequivalentes por litro. ¿Qué significa esto? Significa que por cada litro de esta solución el sodio subiría 0,67 miliequivalentes. Ahora yo digo, y si lo quiero llevar a 135 miliequivalentes, entonces necesitaría 10 miliequivalentes por litro. ¿Qué ocurre acá? Que el sodio sérico normal, el rango normal es 135-145. Para que yo pueda tener un valor normal de sodio sérico mínimo, tengo que apuntar a 135. Por eso yo digo, y si lo quiero llevar a 135, entonces necesito 10. ¿De dónde sale este 10? Del 135 menos 125 que actualmente el paciente tiene. Me faltan 10, necesito 10. Entonces yo digo, 0,67 miliequivalentes de cloruro de sodio, 0,9% en un litro de solución, 10 miliequivalentes de cloruro de sodio, ¿cuántos litros necesito? 14,92 litros de solución. Y así se halla. Ahora, otro. Paciente varón con 70 kilogramos tiene sodio de 155 miliequivalentes por litro. Mayor de 145, hipernatremia. ¿Cómo debo reponer? Ya lo mencioné antes, disminuir lentamente 0,5 o en 1 hora o 12 en 24 horas. ¿Y cómo debo reponer? Aquí se utiliza la fórmula del déficit de agua libre, en donde es agua corporal total por sodio entre 140 menos 1. Voy a calculando, es varón, 0,7, 0,6 del peso corporal, 70, por 155 entre 140 menos 1, 4,2 litros. Ojo, en caso de hipernatremia, yo tengo que tratar, luego, lo mencioné, luego de, si fuera hipovolémica, tengo que utilizar solución salina normal y luego tratar el trastorno de concentración, que sería la hipernatremia. ¿Cómo trato la hipernatremia? Con un líquido isotónico, digo hipotónico, por ejemplo la dextrosa al 5%. Entonces, este es el volumen que yo necesito, que es lo mismo que
4.200 mililitros de dextrosa al 5%, que es lo que voy a usar, en 24 horas. Pregunto, ¿cuánto en una hora? Calculo 175 mililitros por hora. Bien, otro ejercicio. Paciente de 60 kilogramos tiene potasio de 2.5, bajo. Hipocalemia moderada, déficit de 10%. Entonces, ¿cuánto debo reponer? Ya había mencionado antes. ¿Cuánto debo reponer? Requerimiento basal más déficit de 50 mil equivalentes por kilogramo según el grado. ¿Qué era el grado? Moderado. Entonces es un déficit de 10%. Bien, requerimiento basal, ¿cuánto era? Un miligramo por equivalente, un miliequivalente por kilogramo por día. Por el peso sería 60 mil equivalentes, ¿no? En el día. El déficit, como es moderado, 10% del 50 mil equivalentes por kilogramo por el peso. Igual a 300 mil equivalentes. Sumo 60, 300, 360 mil equivalentes de potasio. Ahora, ¿cómo debo reponer? Digo, son 360 mil equivalentes que tengo que pasar en 24 horas. Entonces, en cada hora tengo que pasar 15 mil equivalentes por hora, pero no puedo pasar más de 10 mil equivalentes por hora. Entonces, ojo, siempre el potasio siempre se ha diluido y lento. Cuando lo que yo tengo que pasar, estos 15 mil equivalentes por hora, es mayor a 10, porque la velocidad máxima de infusión del potasio es mayor a 10, cuando lo que yo tengo que pasar es mayor a 10, yo tengo dos formas de dar esto. Una, pongo dos vías periféricas. Dos, doblamos el tiempo. ¿A qué me refiero con dos vías periféricas? A que simultáneamente al paciente le pongo dos vías y en cada jeringa, ¿no? En cada vía yo doy 7,5, que en total serían los 15 mil equivalentes por hora, ¿no? ¿Y por qué 7,5? Bueno, porque 7,5 es menor a 10. Y en esa manera yo estoy dando a través de cada vía una velocidad máxima, una velocidad de infusión segura, porque es menos de 10. ¿A qué me refiero en la otra opción cuando doblamos el tiempo? En vez de dar 360 mil equivalentes de potasio y pasarlos en 24 horas, los puedo pasar en 48 horas. Y eso saldría menos. En caso yo use dos vías periféricas, voy a hacer la mezcla. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La mezcla es de 1 litro, o sea, 1000 mililitros. Yo voy a buscar, como es periférico aquí, hasta 40 mil equivalentes por litro, yo voy a buscar los 40 mil equivalentes de potasio. Como yo sé que un mililitro de cloruro de potasio de 20% posee 2000 equivalentes y yo quiero 40, entonces serían 20 mililitros de cloruro de potasio del 20%. Si la solución es de 1000, acá ya tengo 20, entonces como lo tengo que diluir con cloruro de sodio al 0.9%, el volumen de cloruro de sodio tendría que ser 980 mililitros. Ahora, esa es la mezcla. Yo digo, 40 mil equivalentes de potasio que hay en cloruro de potasio, el 20%, están presentes en 1000 mililitros de la solución. Yo pregunto, por cada vía, ¿no? Que voy a pasar 7.5 mil equivalentes de potasio que hay en cloruro de potasio al 20%, ¿cuánto de la solución tengo que dar? Por cada vía tengo que dar 187.5 mililitros por hora de solución. Ahora, ese es el último ejercicio. Con respecto a lo que es el balance y electrolitos. Paciente varón de 60 años de edad, con peso de 60 kilogramos en su postoperatorio 6, es decir, 6 días después de su operación, de la aparatomía electiva por extirpación de vesícula biliar, frecuencia respiratoria 30, frecuencia cardíaca 90, presión arterial 90-50, Drenker 400 mililitros en 24 horas, diuresis 1200 mililitros en 24 horas, deposiciones líquidas en aproximadamente 600 mililitros en 24 horas. Personal de enfermería reporta fiebre 40 grados Celsius en 2 horas consecutivas y eliminación de líquido por sonda nasogástrica aproximadamente 650.
Para aclarar algunas dudas con respecto al drain care, es este tubito que se puede ver en la imagen, que es un drain, es como un tubito que drena, porque sabemos que por debajo del diafragma existe una presión positiva, que obviamente el líquido acumulado, poniendo como una manguerita, va a hacer que este líquido por la misma presión positiva salga, se expulse. Y es una manera de que es una práctica en cirugía que ayuda bastante a una evolución favorable en caso de este tipo de cirugías por extirpación de vesícula biliar y en otros también. Bien, entonces calculando el volumen en 24 horas, las pérdidas insensibles, ¿cómo se calculaban? 0.5 mililitros por kilogramo por hora, o sea, tiene kilogramo peso, 60 kilogramos, en horas 24 horas, 720. Las pérdidas por taquimia, que eran por cada 5 respiraciones por encima de frecuencia respiratoria mayor de 20, ¿cuánto tenía? Frecuencia respiratoria 30. Tiene 2 veces 5, entonces sería 2 por 4 mililitros por hora por el tiempo en 24 horas, 192 mililitros. Drain Care, los 400 mililitros, las diuresis 1200, las posiciones 600, y en lo que es la fiebre, cuando era de 40 a 41, 60 mililitros por hora. Dice que tuvo fiebre por 2 horas, 120 mililitros. Pérdidas totales, 3.882 mililitros. Ahora, el requerimiento basal del agua es 40 mililitros por kilo, 30 a 40 por día. Por 60, que es el peso, sería 2.400 mililitros. ¿Qué ocurre? Que hay un déficit entre lo que necesita y lo que ya ha perdido, de 1.492. Entonces se considera un balance negativo. Ahora, calculando electrolitos. Aquí está el cuadro que había mencionado anteriormente. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el Drain Care, en este caso, está drenando líquido biliar. Y la bilis, el plasma, tienen las mismas concentraciones tanto de sodio como de potasio. ¿Qué es lo que ocurre? De estos 400 mililitros hay 58 de sodio y 2 de potasio. Pero ¿cómo hallo estas concentraciones? Fácil, como digo, hay 145 equivalentes de sodio en 1 mililitro de líquido biliar, ¿no? En 1 mililitro de líquido biliar. Pregunto, X, ¿cuánto hay equivalente de sodio en 400 mililitros de líquido biliar? Porque esto es lo que drenó el Drain Care. Cuando hago la regla de 3, 58 equivalentes de sodio. Lo mismo para potasio. Aquí está, 5 equivalentes de potasio en 1 litro de líquido biliar. ¿Cuántos equivalentes de potasio hay en 400 mililitros? 2 equivalentes de potasio. Y lo mismo para sonda nasogástrica, el líquido gastrointestinal, que es líquido gastrointestinal lo que está sacando la sonda nasogástrica. Entonces, de 650 mililitros hago la regla de 3 y sale 42 de sodio, 6.5 de potasio. En este caso, la diuresis para fines del caso se supone que hay una función renal normal o las pérdidas electrolíticas no son significativas, así que no se considera. En las deposiciones líquidas, de los 600 mililitros, hay 30 de sodio y 21 de potasio, según la gráfica. Con respecto a la sudoración, para los fines del caso no se considera. Sin embargo, siempre debe incluirse cuando se trate de una persona con fiebre persistente, cuando la fiebre está asociada a hipovolemia o taquimia, como en este caso, o cuando es alta, por ejemplo, mayor de 39. Entonces, sumando todas las pérdidas de electrolitos que se han considerado en este caso, de sodio sería 130 equivalentes de sodio y 29.5 equivalentes de potasio. Entonces, hallando el total, que sería lo que requiere más lo que se perdió en sodio. ¿Cuánto era el requerimiento basal de sodio? 2 equivalentes por kilogramo por día. Entonces, 2 equivalentes por kilogramo por día por peso, 60. Más los 130 de sodio que se perdió en la suma total.
250 milicovalentes de sodio. Requerimientos y pérdidas de potasio. Lo mismo, 1 milicovalente por kilogramo por día por el peso, más lo que se perdió en todos los líquidos, 89.5 milicovalentes de potasio. Y cuando ya tengo esto y esto, hago lo que ya hemos visto anteriormente. Repongo sodio, repongo potasio. Esas son las referencias bibliográficas. Y eso sería todo.